Hola, hola familia espiritual. Espero que estén bien, que estén creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que se estén cuidando, que estén estudiando la palabra todos los días. En los últimos videos hablamos de la importancia de estudiar la Biblia todos los días y los beneficios que la Biblia proporciona cuando uno la estudia todos los días. En esta ocasión vamos a hacer un video que hace tiempo que me venían pidiendo, que es el video 7 pasos para realizar una exégesis. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de los distintos tipos de sermones, el sermón temático, el sermón textual, el sermón biográfico narrativo y el sermón expositivo, cuando uno realiza un sermón expositivo, que es el sermón, es cuando uno profundiza tanto en la palabra que puede conocer a ciencia cierta qué fue lo que quiso decir el escritor bíblico o cuál fue la intención de Dios al decir lo que dijo a través del apóstol o del profeta. Así que en este video vamos a ver los 7 pasos para realizar una exégesis. ¿Te gustaría saber cuáles son? Quédate mirando este video. Mi nombre es Gabriel Peguero, este es mi canal. Te invito a que le des me gusta y si te gusta el video, obviamente suscríbete. ¿Estás listo? ¡Vamos! Cuando hablamos de una exégesis, la exégesis es el procedimiento por medio del cual se extrae del texto la idea principal y la intención por el cual el escritor bíblico quiso decir lo que dijo. La exégesis es como una cirugía que uno le hace al texto, como un médico, un cirujano profesional que agarra el bisturí y va cortando el texto en pedacitos, de tal forma que uno puede ver cada parte del texto en su contexto real, en su intención real, en su tiempo real, y así sucesivamente, donde uno puede ver el idioma en que fue escrito, cómo fue escrito, las variantes y así sucesivamente. No cualquiera, y ojo con esto, no cualquiera puede hacer una exégesis, porque para hacer una exégesis hay que tener la preparación debida. Es más, te puedo decir que la mayor parte de los pastores no saben hacer una exégesis. No porque no quieran, sino porque no tienen la competencia para hacerlo o la preparación académica. Imagínate, muchas personas practican la medicina, muchos médicos, pero no todos son cirujanos. Solo un grupito selectos de médicos son cirujanos. Pero cualquiera que busque la presencia de Dios, que practique, que estudie la Biblia en profundidad y con las ideas que te voy a dar, y con los materiales que te voy a recomendar, puedes adentrarte a aprender cómo se hace una exégesis y con el tiempo y con la práctica puedes ser un excelente exégeta. Los materiales que vamos a utilizar a la hora de realizar una exégesis en el texto bíblico son por lo menos los materiales más profesionales que uno puede encontrar en el ámbito de la teología. Tú lo puedes encontrar en PDF. Solo lo único que tienes que hacer es ir a Google, poner el nombre de los materiales que te voy a dar en PDF, lo puedes descargar, lo puedes tener en tu compu, lo puedes tener en tu celular como material de consulta. Este tipo de material no es cualquier material. Son materiales sumamente especializados en el área y necesarios para realizar una exégesis de vida. Yo acá tengo la compu, si ves que miro hacia abajo es porque estoy leyendo, ¿sí? No lo estoy memorizando todo, porque la idea no es hacer este video memorizando. Así que voy a nombrar algunos materiales sumamente necesarios y que deberías tener o en PDF o que debería tener en texto, en papel. Son los siguientes: Nuevo Testamento, griego, de Nestlet Aland, en la versión número 28. Ese es el texto que utilizan las sociedades bíblicas
para traducir Biblias y es el texto autorizado de donde se traducen todas las Biblias, o por lo menos el Nuevo Testamento de todas las Biblias. Nestlé Aland, Nuevo Testamento griego de Nestlé Aland en la versión número 28. Biblia Estugartensia. La Biblia Estugartensia es lo que vendría siendo el Nuevo Testamento griego de Nestlé Aland. La Estugartensia es de donde se traducen todos los antiguos testamentos de todas las Biblias. Así que es un material sumamente autorizado. Obviamente es la Biblia en hebreo, el Antiguo Testamento hebreo, autorizado por sociedades bíblicas. Biblia Estugartensia, la puedes descargar en PDF. Concordancia Strong, esta es una muy conocida, es muy buena, contiene todo lo que se necesita para encontrar cualquier palabra, cualquier artículo de cualquier texto de la Biblia. También la puedes tener en PDF. Diccionario teológico. No es lo mismo que diccionarios bíblicos. Un diccionario teológico. Hay uno muy bueno que es un diccionario teológico de Tuggy. Tuggy lo puedes conseguir también en PDF. Ahí te va a dar la traducción correcta de cada una de las palabras griegas del Nuevo Testamento. Puedes conseguir un diccionario griego-castellano, ¿sí? Está muy bueno. Puedes conseguir también una Biblia interlineal, griego-castellano y hebreo-castellano. Eso te va a ayudar por si no sabes griego, si no sabes hebreo, ver en primera instancia cuál es la palabra que se está utilizando para traducir un texto y después buscar las distintas variantes que aparecen en los diccionarios teológicos. Otros libros que te van a ayudar a realizar un exégesis, hay un libro muy bueno que es Usos y costumbres de los judíos en los tiempos de Cristo, de Alfred Edersheim. Es un libro muy bueno, te va a ayudar a tener un panorama de cómo se vivía en la época de Cristo en una cultura muy diferente de nosotros. Otro libro puede ser Usos y costumbres de tierras bíblicas, que engloba toda la Biblia y toda la cultura bíblica. Otros libros son comentarios bíblicos de Matthews Henry, puede ser uno, es un muy buen comentario bíblico. Son comentarios bíblicos homiléticos. ¿Qué significa eso? Que va a dar una aplicación pastoral del texto y no va a hacer una exégesis del texto. Puede buscar un diccionario bíblico, también te va a ayudar, o un diccionario exegético. Hay muchos diccionarios exegéticos, inclusive diccionarios exegéticos por libros. Tú lo puedes conseguir. Un muy buen comentario bíblico que te recomiendo es el comentario bíblico adventista. Está muy bueno, muy bien preparado. Bueno, teniendo esto en cuenta, vamos a ir al primer paso de la exégesis. Una vez que yo tenga todos estos materiales a mano, como para consultar, hay muchos programas, vale la pena decirlo, que te dan un panorama más amplio, programas de computadora. Hay uno que se llama Bibleword, hay otro que se llama Logos, que son programas que tú puedes consultar y puedes comprarlo e instalarlo. Entonces vamos a ir al primer paso de una exégesis. El primer paso de una exégesis es releer el texto que ya tú has elegido en distintas versiones. Hay muchas partes ya de la Biblia que están resueltas. Uno hace una exégesis cuando ve una variante, cuando un texto o una palabra nos resulta muy complicada, no la entendemos, o no sabemos cuál fue la intención del por qué se dijo lo que se dijo. Un texto difícil de interpretar, entonces uno hace una exégesis. Hay otros textos que son sencillos, que no es necesario hacer una exégesis por todos los textos que yo voy a predicar. Pero hay textos que son complicados. Entonces, releer el texto en distintas versiones. Uno puede buscar en Google Biblia multiversión y te van a salir un montón de programas y de páginas que te dan todas las versiones de la Biblia de un versículo.
la Biblia de nuestro pueblo, la NBI, la Dios habla hoy, la Reina Valera en 1960, Reina Valera 1909, Reina Valera actualizada, la Biblia de traducción actual o TDA, la Biblia Jerusalén, la Biblia latinoamericana. Hay un montón de traducciones. Entonces yo agarro el texto en las distintas versiones y veo si hay variantes en la traducción. Si veo que hay una variante, que una Biblia traduce el texto o la palabra que yo quiero investigar de una forma, otra de otra, y hay muchas variantes, entonces amerita que yo haga una exégesis. Si todas las Biblias la traducen iguales, es porque ya hay un consenso general de dicha palabra y no amerita que yo haga una exégesis. Ese es el primer paso. En este paso también yo voy a establecer la perícopa. ¿Qué significa eso? Bueno, yo estoy hablando en lenguaje técnico teológico. Una perícopa es establecer una porción de estudio. O sea, yo voy a limitar el texto a una perícopa. ¿Qué significa? Que si la historia que yo estoy tratando o el texto que estoy analizando, el concepto principal está en un bloque de 4 o 5 versículos, o de un solo versículo, o de 2, o de 3, no importa, yo voy a establecer mi estudio en esa perícopa. Y no me voy a ir a otra parte, sino mi limitación va a ser esa porción del texto. Eso técnicamente se llama perícopa. El paso número 2 de una exégesis es el análisis del contexto. Si ves que miro para abajo es porque tengo la compu acá, así que tranquilo nomás. Análisis del contexto. Ese es el segundo paso. Y en este segundo paso hay muchas preguntas que uno le tiene que hacer al texto y muchas partes que uno tiene que analizar e investigar para lograr llegar a lo profundo de dicha palabra o de dicho mensaje. Algunas son como la siguiente. Establecer el escritor del libro, la fecha del libro. Establecer también el lugar donde se escribió el libro y los destinatarios. 4 cosas. Autor, fecha, lugar y destinatario. Eso me va a dar una vislumbre del por qué se escribió ese libro. Para quién se escribió, dónde se escribió, y ahí vamos a empezar a analizar todo el clima social, cultural, donde se escribió ese libro. Acordémonos que el escritor bíblico no escribió exento de todo. Él pertenecía a una cultura y escribió el libro en una cultura. Entonces, esas 4 cosas que te acabo de mencionar. Otro es el análisis bíblico-teológico. ¿Qué significa eso? La época en la que se escribió ese libro. Muy importante. Época. ¿Qué dicen otros escritos o otros hechos bíblicos sobre ese incidente? En otras palabras, ¿los profetas, los apóstoles, registraron algo parecido de ese incidente o no dicen nada? Entonces, el contexto bíblico teológico. Para eso fue que te di todos esos materiales al inicio para analizar el contexto bíblico y teológico. El contexto histórico. ¿Cuáles eran las costumbres de las personas que vivían cuando se escribió ese libro? ¿Cuáles eran sus prácticas? ¿Cómo vivían? ¿Qué comían? ¿Qué hacían? ¿Qué tipo de pensamiento? ¿Cómo se relacionaban? Contexto histórico. Contexto literario. ¿Cuál era la forma de escritura en esa época? No es lo mismo cómo escribía Moisés que cómo escribía Pablo. Moisés escribía posiblemente en un lenguaje más egipcio, Pablo escribía en griego. Y las formas de la escritura fue evolucionando y cada una comprende a una época distinta. Lo mismo contexto gramatical. Eso significa la forma en que se escribía. No es lo mismo el griego de Alejandro Magno que el griego de Pablo, ¿sí? Son griegos distintos. No es lo mismo el griego intertestamentario entre Malaquías y Mateo que el griego en que escribía Jesús. Es un griego más popular. El otro era un griego más culto. Contexto gramatical. Y por último, el contexto cultural, el contexto geográfico y el contexto político. ¿Qué problemas habían en ese tiempo que son necesarios para yo interpretar ese texto? ¿Cuáles eran los problemas geopolíticos que habían? ¿Cuáles eran los problemas geográficos, limítrofes, culturales? Para determinar el por qué Pablo dijo lo que dijo si estoy analizando un texto paulino o un texto pedrino. ¿Qué pasaba?
en el contexto geopolítico, en el contexto cultural que ameritaba que él escribiera eso que escribió. Este es el segundo paso. Yo igual te lo voy a dejar escrito cada uno de los pasos para que los puedan tener. Tercer paso, análisis del texto, ¿sí? Para el análisis del texto será necesario las cuestiones textuales. Esa es la parte número 1, cuestiones textuales. O sea, hay variantes en las distintas traducciones o manuscritos griegos o hebreos. Hay variantes en los consensos generales sobre la traducción de ese texto. En otras palabras, ¿qué dicen los manuscritos anteriores? Cuando me refiero a manuscritos anteriores, son los que estaban más cerca de los apóstoles, que son los más confiables. ¿Qué dicen los manuscritos posteriores? ¿Hubo alguna variante entre los anteriores y los posteriores? Para eso es necesario sí o sí por lo menos tener una cuotita de griego o una cuotita de hebreo. Me refiero a saberlo, porque si no te vas a quedar atascado en ese paso. Variantes textuales. Cuestiones, análisis lingüístico-gramatical. Lo mismo. Las distintas versiones de la Biblia, las distintas versiones, ¿presentan una variación del texto o no? Cuando yo tengo todas las traducciones de la Biblia ahí, de ese texto, ¿qué veo? ¿Variantes o no veo variantes? Si no veo variantes es porque la mayor parte de los traductores de la Biblia no ven ninguna variante y por lo tanto no es un texto que presente un problema. Es un texto que ya las distintas traducciones resolvieron y es preferible que me enfoque en otro tema, en otro problema, porque ahí no hay una variante textual. Para eso sirven las traducciones. ¿Vieron que uno vive casado con Reina Valera 1960? Bueno, para eso sirven las traducciones, para hacer un análisis lingüístico-gramatical a la hora de hacer una exégesis. Por ejemplo, ahí vamos a analizar los libros que escribió ese autor, cuántas veces utiliza esa palabra que yo estoy analizando, en qué sentido las utiliza. Siempre que ese escritor utiliza esa palabra, ¿la utiliza con el mismo sentido o va variando el sentido dependiendo cómo la vaya utilizando? Eso es sumamente importante, porque si el escritor lo utiliza siempre el mismo sentido en esa palabra, significa que hay un hilo conductor, pero si presenta una variación, entonces ahí es donde nosotros nos vamos a valer del análisis lingüístico-gramatical para ver por qué hubo una variación. Otra cosa, ¿cuántas veces aparece esa palabra en el Nuevo Testamento o en el Antiguo? ¿Cuántas veces? Siempre que esa palabra aparece con ese sentido o va teniendo variaciones de autor a autor. ¿Siempre es la misma o va variando? Eso es importante, porque eso hace que nuestro mensaje sea poderoso. Entonces, para eso, uno puede agarrar un programa que se llama Bible Word o Logos. Hay programas en internet que hacen exégesis. Yo también les voy a dejar algunas páginas donde tú pones una palabra y te hace un análisis completo de esa palabra. ¿Cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento? ¿Con cuántas variantes? Si aparece siempre en esa forma o si aparece de otra manera. Eso te va a ayudar también un montón. Recuerda esto. Una exégesis la hace alguien que ha crecido en el conocimiento de la palabra. No la hace alguien que está empezando. Esto es un trabajo tedioso, pero necesario. Así que todos estos tecnicismos que yo te estoy hablando, te lo voy a dejar por escrito, pero recuerda que necesitas disciplina espiritual para hacer una exégesis. Necesitas comprometimiento, va a demandar de ti horas de pensar. No es algo sencillo. No es algo que yo me siento y en 5 minutos ya lo hice. No, para nada. Lleva tiempo, lleva madurez, lleva consagración, lleva la búsqueda de lo espiritual, de la presencia de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Otra cosa que vamos a hacer en este análisis del texto es ver cómo se tradujo ese versículo en la versión de los 70, mejor conocida como la Septuaginta, que es la versión
griega del Antiguo Testamento, ¿sí? Era la Biblia que tenía Jesús cuando predicaba, la Biblia que utilizaba Pablo o Pedro cuando iban de misión era la Septuaginta, ¿sí? Entonces la versión griega del Antiguo Testamento. ¿Cómo tradujo ese texto? Si es un texto, obviamente, del Antiguo Testamento. ¿Hubo alguna variación? Ese libro, esa Biblia, sí o sí la tengo que consultar a la hora de hacer una exégesis sobre el Antiguo Testamento. Y como es una versión griega y el Nuevo Testamento se escribió en griego, también sirve para el Nuevo Testamento. ¿Cómo se tradujo esa palabra? ¿Cómo la tradujo la Septuaginta? ¿Y cómo la usa el escritor bíblico del Nuevo Testamento? Eso te ayudará muchísimo. Como te dije, todo esto yo te lo voy a dejar por escrito, para que con paciencia lo vayas analizando y tengas todo el paso a paso. Este video lo vamos a hacer en 2 partes para que no se haga muy grande. Así que esto es en cuanto al análisis del texto. Hay algunas cositas más que vale la pena mencionar, pero para no hacerlo muy largo y muy tedioso, mejor mira el escrito que les voy a dejar, descárguenlo, cópienlo y de esa manera van a tener todo lo demás. 2 cositas más en cuanto al análisis del texto antes de pasar al siguiente tema. Una es el contexto, el análisis bíblico teológico. En otras palabras, ¿cuál era el pensamiento bíblico, el pensamiento teológico del autor en cuanto a esta cuestión en general? Y para eso hay que leer el libro o los libros que haya escrito ese autor. Y lo segundo es dar una traducción del texto, una traducción personal. En este aspecto tú vas a traducir el texto, vas a tomar toda la información, todas las versiones, todo el análisis que hayas hecho y vas a dar tu propia traducción del texto. Esas 2 cositas hay que tenerlas en cuenta en el análisis del texto. Entonces, tú vas a proponer una traducción de este texto. En ese caso, uno diría, para mí, este texto se debería haber traducido de la siguiente forma. El paso número 4 para hacer una exégesis es identificar la idea exegética. Todo texto tiene una idea exegética, que es el punto principal, el punto cúlmine del texto. Es la idea que engloba todo lo que dice dicho texto. Y para eso debemos tomar el texto, ponerlo enfrente nuestro y hacerle preguntas. Y al responder cada una de esas preguntas vamos a obtener lo que se denomina la idea exegética. ¿Qué preguntas le tengo que hacer al texto? Como las que siguen. ¿Quién habla y quién escriben? ¿O para quiénes habla y para quiénes escriben? Yo le voy a preguntar al texto, ¿qué dice el texto? También le voy a preguntar, ¿a quiénes lo dice? También le voy a preguntar al texto, ¿por qué lo dice? También le preguntaré, ¿para qué lo dice? También le preguntaré, ¿cómo lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿O dónde lo dice? Esas son preguntas que yo tengo que hacerle al texto. Y una vez que yo le haga esas preguntas, obtendré lo que se llama la idea exegética. Lo repito, ¿quién habla o escribe? ¿O quiénes hablan o escriben? ¿Qué dice el texto y a quién se lo dice? ¿Por qué lo dice y para qué lo dice? ¿Cómo lo dice el texto? ¿Cuándo lo dice y dónde lo dice? Todas esas preguntas tú las armas, tienes el texto delante de ti, ¿sí? Lo escribes el texto y le empiezas a hacer cada una de esas preguntas y la vas contestando. ¿Por qué? Porque el texto se escribió en una cultura, bajo una circunstancia, bajo problemas específicos que estaba pasando la iglesia en ese momento. Y recuerda que el texto no se escribió para mí, que vivo en el siglo XXI. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le escribió a Timoteo, ¿sí?
Ahora bien, esas enseñanzas de Pablo trascienden a Timoteo, sirven para la iglesia, son para la iglesia, pero el principal destinatario fue Timoteo. La principal destinataria de Gálatas fue la iglesia de Galacia, por eso dice la carta a la iglesia de Galacia, ¿sí? A Colosenses, por eso se llaman así, ellos eran los destinatarios principales. Ahora bien, las enseñanzas trascienden para toda la cristiandad. Entonces yo tengo que identificar, haciendo un análisis exegético, sacando la idea exegética, haciéndole esas preguntas al texto para poder saber por qué se dijo lo que se dijo. Número 5. Redactar el propósito del texto. ¿Qué significa eso? Número 1. ¿Por qué se escribió ese mensaje? Número 2. ¿Para qué se escribió ese mensaje? Y número 3, ¿a qué ayuda ese mensaje a la iglesia hoy en día, hoy en el siglo XXI? ¿Es trascendente ese mensaje? ¿O solamente lo fue en aquellos días? Para eso tengo que hacer esta parte que se llama redactar el propósito del texto. Número 6. ¿Qué dijeron sobre este texto los padres de la iglesia? En la temprana iglesia primitiva, naciente, después que murió el último gran apóstol, que fue el apóstol Juan, a finales del primer siglo, ¿qué dijeron los padres de la iglesia? Los padres apostólicos, como se le llama. ¿Qué comentaron sobre ese texto? Para eso hay que ir a los libros de historia de la iglesia. Hay que ver qué escribieron los padres, Clemente de Alejandría, Ireneo de León, que dijo otro escritor que no es un padre de la iglesia, pero es un escritor muy importante porque fue casi contemporáneo de Jesús y los apóstoles, un historiador que se llama Flavio Josefo. ¿Qué dijo sobre estos textos o sobre esos incidentes? Ireneo de León, todos esos fueron padres de la iglesia, que son considerados los que tomaron la posta una vez que murieron los apóstoles. Consultar los escritos de ellos para ver qué dijeron sobre este tema ayudará y le dará a tu exégesis mucho peso. Dirá, este investigó, este hizo sus deberes de investigador y de exégeta. Y el paso número 7 son las conclusiones de tu exégesis. Para ello vas a tomar cada uno de esos pasos y le vas a dar una aplicación práctica. Cuando tú hagas un exégesis para tu sermón y tengas que predicar, tú no vas a predicar de todo eso complicado y le vas a decir, hermanos, el análisis lingüístico, gramatical, hermano te va a decir, hermano, mire, yo no entiendo nada de lo que usted me dice. Todo bien, pero yo no entiendo nada. Toda esa investigación erudita que uno hizo allá arriba, hay que bajarla, ¿sí? Hay que bajarla al plano terrenal, por así decirlo, al plano de la iglesia. A María, que es una hermanita que se sienta en el último banco, que escucha poco. A don Pedro, que no tuvo estudio y que necesita saber de esa investigación. A doña Juana, que anda llena de conflictos familiares, a don Antonio que se quedó sin trabajo. Entonces a cada uno de esos hermanos, esa exégesis, esa investigación tiene que darle esperanza, porque si no solamente se queda en una investigación. Ahora, esto hay que bajarlo a la iglesia y darle aplicaciones prácticas. ¿En qué le sirve a la iglesia hoy esa investigación? Eso se llama técnicamente sistematizar una exégesis. Es hacerla de tal manera que se pueda explicar de una manera sencilla y que a la hermandad le pueda servir. Entonces, esos son los 7 pasos de una exégesis. Son sumamente importantes. Llevan trabajo, sí, pero no hay nada más lindo después que uno termina una exégesis, la sistematiza, ve en realidad lo que Dios quiso decir,
Cuando dijo eso a través del escritor bíblico, entonces uno siente la paz en el corazón de haber hecho los deberes del predicador. Se dice que solamente un sermón es un sermón poderosísimo cuando tiene una exégesis, y se discierne la voluntad de Dios de manera completa cuando al texto se le hace una exégesis y se le hace decir lo que realmente Dios quiso decirle a ese escritor bíblico por medio del Espíritu Santo. Así que esos son los 7 pasos de una exégesis. Yo, como te dije, se los voy a dejar para que puedan tenerlos y de esa manera también puedan aplicarlos, ¿sí? Así que en la descripción del video va a estar esa parte para que lo puedan tener. También les voy a dejar algunos sitios web donde pueden descargar los distintos materiales que se necesitan para hacer una exégesis, y algún sitio web por ahí creo que tengo en algunos archivos para que puedan hacer una exégesis inclusive de manera online. Así que bueno, esos son los 7 pasos para una exégesis. Espero que les sean de utilidad y de crecimiento espiritual. Úsenlo con sabiduría, ¿sí? Con mucha oración, pero sobre todo con dedicación. Que Dios le pueda bendecir. Recuerden, mi nombre es Gabriel Peguero. Si les gustó este video, suscríbanse. Si no, por lo menos denle me gusta, pero por sobre todo que crezcan en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima. Chao.